Pero para hablar de eso precisamente, del paro juvenil y del futuro que les espera a nuestros jóvenes, está con nosotros José García Montalvo, doctor en Economía por la Universidad de Harvard. Bienvenido, profesor. Luis Pineda, presidente de Ausban. Ya, eso ha quedado claro, ¿no? Ha quedado claro. Eso ha quedado claro. Bueno, pues... Perdóname, no te enfades. Aquí no se enfada nadie, Luis, y preguntar nunca ofende. Claro. Las preguntas nunca... un momentito. Antes de... Pues no me perdones, lo prefiero. Antes de marcharse. Dime. Luis, ¿cree que los jueces españoles son incapaces de meter a los banqueros en la cárcel? No, son perfectamente capaces si se hace una buena instrucción y hay una buena querella o una buena demanda. Gracias. O sea, es también cuestión de los abogados, de que hagamos bien nuestro trabajo. Gracias a ti. Luis Pineda, gracias por haber a estado con todos. nosotros. Bien. Gracias por acoger nuestra invitación. José García Montalvo, ya he dicho que es doctor en Economía por la Universidad de Harvard, pero además es uno de los expertos más grandes, más considerados que tenemos en nuestro país sobre el desempleo juvenil. Y eso es en el tema que vamos a entrar, pero antes los datos, que en nuestro país son muy graves, vamos a recordarlos. El paro juvenil es uno de los datos más preocupantes del panorama de la crisis actual en Europa. Según los datos de Eurostat, en el mes de octubre las estadísticas cifraban en el 55,9% a los jóvenes españoles menores de 25 años desempleados, dato superado únicamente por Grecia, con un paro juvenil del 57%. Nuestros vecinos portugueses cifraban su tasa de paro juvenil en octubre en un 39,1%, Italia en 36,5%, Bulgaria en un 30,3%, Irlanda en un 29,9% y Francia en un 25,5%. Los países con menor número de jóvenes menores de 25 años desempleados en el mes de octubre eran Alemania con un 8,1% y Austria con un 8,5%. En total, la Unión Europea contaba en octubre con más de 5,6 millones de jóvenes menores de 25 años sin trabajo. Según el Servicio Andaluz de Empleo, Andalucía contaba en octubre con una cifra de 1.087.248 parados, de los cuales 128.954 eran jóvenes menores de 25 años. La altísima tasa nacional de desempleo juvenil supone un coste anual para la economía española de 15.700 millones de euros, el 1,47% del PIB, según un estudio publicado por la Comisión Europea. Bien. Ya sabe usted la mecánica. Vamos a empezar por Cádiz, que está aquí. A ver, Cádiz. Francisco Javier, adelante. Primera pregunta para el profesor. Hola, buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta es la siguiente. España es el primer país europeo en el ranking de ninis y el primero en el mundo en el grupo de entre 25 y 29 años. ¿A quién o a qué podemos achacar la responsabilidad de esto? A ver, hay distintos grupos de ninis, ¿eh? Hay ninis, jóvenes que ni estudian ni trabajan porque durante la época de este boom inmobiliario que tuvimos, abandonaron el sistema educativo prematuramente y se pusieron a trabajar, se hipotecaron y adquirieron responsabilidades familiares. Esta persona, ¿cómo va a volver al sistema educativo? Si tiene una carga encima que además va a tener durante 30, 40 años muy compleja de llevar. Lo que hace 100% es buscar empleo. Y como el empleo juvenil, como acabamos de ver, es muy problemático, no lo encuentra. Hay otros ninis que son un poco distintos, en el sentido de que ellos no se embarcaron en esto, pero piensan que estudiar tampoco tiene tanta rentabilidad. Esto que vemos muchas veces, yo tengo 2 carreras y no encuentro empleo. Y por lo tanto dicen, ¿para qué voy a estudiar? Lo que voy a hacer es buscar trabajo, de lo que pueda encontrar trabajo, si lo encuentro bien, y si no, pues seguiré estudiando. Yo creo que la proporción más pequeña de ninis es aquellos donde a veces se centra la opinión pública, que es ese que no quiere ni trabajar, ni estudiar, ni nada, que está en casa de sus padres, rascándose la barriga y viendo la televisión. Yo creo que de estos hay pocos, ¿eh? Yo creo que el grupo más importante es el primero que he citado. Y por lo tanto, ¿cuál es la causa de todo esto? La de siempre. La burbuja inmobiliaria, el desenfreno del crédito, etcétera, etcétera, que ha llevado a esta situación. Muchas gracias. Atendido. Vamos a Huelva. Alejandro, adelante. Pasamos el micrófono. Hola, ¿qué hay?
Bueno, yo voy a contar un caso mío personal que precisamente más o menos lo acabas de esbozar un poco. Yo estudio letras en la universitaria. Yo estudio historia, estoy terminando la carrera de historia, estoy empezando humanidades. 2 carreras universitarias. Tengo 23 años. Mi orientación profesional, las letras, se centran en la enseñanza media o la investigación o la docencia universitaria. Y ahora yo me encuentro, después de 23 años, haciendo los deberes, por así decirlo, cumpliendo con mis obligaciones, que me paralizan las oposiciones a maestros y encima me paralizan el acceso a la enseñanza universitaria y a la docencia, curiosamente además por el gobierno central. ¿Qué hago yo? ¿A qué edad voy a empezar yo a trabajar de lo mío? A ver, tengo 2 malas noticias para ti y una buena. Empiezo por las malas, ¿eh? La primera mala es que a lo mejor, espero que no sea tu caso, no acabas nunca trabajando de lo tuyo. El nivel de sobrecualificación de los jóvenes en España, el desempleo es un problema enorme, pero cuando encuentras empleo, no trabajas de lo tuyo. El nivel de sobrecualificación en España es más del doble que la media de la OCDE. Quiere decir, jóvenes que están trabajando en empleos para los cuales no hace falta la cualificación que tienen. Por ejemplo, tienes 2 carreras y estás trabajando pues poniendo ladrillos en una obra, ¿eh? Por poner un ejemplo. Por tanto, la primera cosa mala es esta. La segunda cosa mala es que parece que este gobierno ha decidido que el ladrillo es mejor. Ha decidido insistir en este tema, ¿no? Y entonces va a permitir la residencia, o va a dar la residencia a largo plazo a rusos y chinos que compren viviendas por más de 160.000 euros. En lugar de mantener el esfuerzo inversor en investigación y desarrollo, que es lo que se había estado haciendo en los últimos tiempos, y en educación. Por eso tú tienes estos problemas también, ¿eh? Estas son las malas noticias. Ahora te voy a dar la buena noticia. Cuando yo acabé, la situación era parecida a la de ahora o peor, ¿eh? Y también pensaba, digo, ¿dónde encontraré yo? ¿Y qué fue lo que hiciste? ¿Dónde encontraré yo empleo? ¿Qué es lo que haré yo ahora? Tal, ¿eh? Y se resolvió. Por lo tanto, la buena noticia es que si perseveras, si te esfuerzas, si continúas, nada es gratis, todo te va a costar, ¿eh? Yo me fui fuera, estuve 4 años fuera, me perdí las bodas de mis hermanos, los nacimientos de sus hijos, fue duro. Y al final sí que sí que estoy haciendo para lo cual me preparé. Y estoy contento, obviamente, de poder tener un trabajo para lo cual me preparé. Quiero decir, esto se puede conseguir, pero, hay que perseverar y pensar siempre que todo cuesta mucho. Todo cuesta mucho. Pero dentro de unos años está... Cuidado. Sí, ya. Cuidado, ya, José, noto el talón. que estamos muy atentos a que nos diga muchas cosas. Gracias por salvarme. Málaga, Cristina, adelante. Buenas noches. Buenas noches. Relaciono con la anterior la pregunta. Si usted fuese un joven con estudios y en paro, como gran parte de la población, ¿qué haría para salvar entonces su futuro? ¿Qué propuestas reales nos puede dar? Yo te digo, primero, te tengo que confesar que me es imposible ponerme en tu lugar, ¿eh? Si ahora te mentiría y te diría, pues mira, yo haría... Es imposible, porque lo más que te puedo decir es, en mi experiencia, como le contestaba antes, es... Yo cuando acabé, también la situación del mercado laboral era desastrosa, porque pensar una cosa, pensar que estas cifras no es la primera vez que las vemos. 3 veces ya, 3 veces hemos estado con un desempleo juvenil del 50%, 3 veces en los últimos 30 años. Por lo tanto, esto no es nuevo. Hemos pasado por aquí. La buena noticia, la esperanza, es que hemos pasado por aquí y hemos sido capaces de tener épocas buenas, de mejorar, de que las cosas funcionaran mejor. Por lo tanto, lo que no hay que perder es la desesperanza, es lo que nos hunde, lo que acaba con nosotros. Y estoy seguro que hay momentos en los que dices, estoy harta, ya no puedo más, he buscado por todas, no encuentro nada. Bien, pues hay que seguir. Hay que seguir. Esta es la única respuesta. ¿Vivimos de la esperanza, entonces? Sincera, sí. Me temo que por ahora... Pero a ver... Gracias. No se me ocurre nada mejor, lo siento. Cristina... Pero no te ha dicho poco. No, por supuesto, es el primer paso, ser positivo, tener esperanza y seguir para adelante. No ha dicho tener esperanza, ha dicho no llegar a la desesperanza, que es diferente. Sí, lo he entendido. Muchas gracias. Hasta luego. Sigue ahí con nosotros. A ver, profesor, oyéndole hablar, ¿ser joven se ha convertido casi en un delito en este país? No, lo que sucede es que, el problema no es tanto ser joven, el problema es que nuestro mercado de trabajo no funciona. Porque cuando la gente dice, el problema del desempleo juvenil en España y tal, mira, los datos son muy claros, son los que han salido. Sí. Pero la relación entre desempleo juvenil y desempleo general, en España está en la media de la OCDE,
Es 55 frente a 25, en torno a 2. Esa es la media de los países de la OCDE. ¿Cuál es nuestro problema? Nuestro problema es que tenemos un desempleo general brutal. Hay otros países que tienen 3 veces el desempleo juvenil, pero como su desempleo general es el 5%, pues su desempleo juvenil es el 15%, no pasa nada. Pero nosotros tenemos un mercado de trabajo disfuncional, no funciona bien, hace muchos años que no funciona bien. Y por lo tanto algo hay que hacer en este sentido. No vamos a conseguir resolver el problema del desempleo juvenil si no resolvemos el problema del desempleo en general, en mayúsculas. A ver, Almería, que está muy callado Almería. Mohamed, adelante. Buenas noches, antes de todo. Bueno, cada vez que oigo al Gobierno hacer unas declaraciones sobre la juventud o legislar acerca de la juventud, creo que el Gobierno se cree que los jóvenes somos tontos, o el Gobierno no se entera de lo que dice, o las dos cosas. Porque verá, entre muchas cosas, por ejemplo, dice que las pensiones están en peligro porque los jóvenes no cotizamos, pero a la vez nos invita a los jóvenes a abandonar el país para ir a trabajar fuera. ¿No cree usted que esto es contradictorio? Sí, hasta cierto punto hay una contradicción en esta situación, pero de todas maneras hay que pensar en una cosa, y es que el tema de las pensiones es un tema muy complejo que casi es un poco independiente de... Si volviéramos a tener una tasa de desempleo, la media de los últimos 30 años, el tema de las pensiones seguiría siendo un tema de muy difícil solución, y en el cual tienen que empezar a pensar ya que hay que hacer algo, ¿eh? El problema sucedió hace mucho tiempo. A finales de los 80, la tasa de natalidad en España era la más baja del mundo. 1.05, quiere decir, no llegábamos al reemplazamiento ni de lejos. ¿Eso qué quiere decir? Que esa generación ahora tiene 23, 24, sois algunos de vosotros que estáis aquí, ¿vale? Esa generación es muy pequeña, ¿eh? Y esa generación, cuando empieza a trabajar, y esperemos que pronto esas tasas de desempleo las veamos mucho menores, cuando empieza a trabajar, aunque estuvieran todos trabajando, sería un grupo de población muy pequeño. Y sin embargo, los mayores se van acumulando en la parte de arriba de la pirámide poblacional, en la parte de más edad. Los mayores de 65 años se van acumulando muy rápido y sin embargo esa franja de gente joven que va subiendo de edad es muy pequeña. Y esa es la que tiene que soportar, con una base muy pequeña... Pero ayudaríamos. Por supuesto. Bueno, es que con estas tasas de desempleo no llegaremos muy lejos en el tema de la seguridad, en el tema de las pensiones, ¿eh? Lo que yo digo es que incluso en el mejor de los casos, incluso si volviéramos a las tasas de desempleo que vimos en las buenas épocas, este problema lo seguiríamos teniendo, porque, digamos, no nos lo vamos a... porque es una cosa estructural. Sucedió hace 20 años, hace 23 años, y esa generación poco a poco va haciéndose mayor, pero es pequeña. Muchas gracias. Profesora, ¿qué edad tuvo, si recuerda, su primer sueldo? A los 24, diría yo. Sevilla, Julio, adelante. Hola, buenas noches. Cuidado, no hace falta que se retire tanto, sí, ya. Es que yo soy alto y entonces la perspectiva... A ver, la pregunta es, bajo la consigna que hay últimamente de vivimos por encima de nuestras posibilidades, parece que ha entrado en el saco de los lujos que no nos podemos permitir la universidad. Sin embargo, las estadísticas de universitarios de España en tanto por ciento no difieren mucho de lo que es la media europea. ¿Sobran los universitarios españoles? A ver, aquí hay como dos preguntas, ¿no? La de sobre los universitarios españoles, hay un problema de encaje entre oferta y demanda. Los universitarios españoles, como decía antes, tienen un nivel de sobrecualificación dentro de los grupos educativos, los que mayor sobrecualificación tienen, porque también tienen un nivel educativo más alto. Y por lo tanto, este desajuste produce una enorme frustración en la gente que lo sufre, ¿eh? Y lleva mucho tiempo y es muy complicado. Entonces, el problema es que el mercado laboral no entiende que un universitario tiene unas capacidades específicas mejores y lo único que ve, a veces los empresarios lo único que ven es que cuesta más. Es lo único que ven. No ven que reporta también más valor añadido. Pero la universidad también tiene parte de culpa. La universidad no mira a las empresas y dice qué es lo que estas empresas necesitan o qué es lo que en general el sistema productivo, el sistema social necesita que le proveamos. Y entonces a veces llegamos con la misma libretita todos los años a contar el mismo rollo todos los años. Y esto es lo que tampoco puede ser. Pero el tema de las tasas es un tema distinto, es un tema diferente. Las tasas, a ver, yo no entiendo, por ejemplo, en Cataluña la enseñanza concertada es aproximadamente el 30% entre privada y concertada. O sea, una familia paga 5.000 o 6.000 o 7.000 euros por llevar a su hijo a hacer el bachillerato a un colegio privado. Pero luego va a la universidad y si tiene que pagar 1.000 euros le parece que eso es muy caro y que no quiere pagarlo.
Oiga, yo no lo entiendo. O sea, usted, si tiene dinero para pagar 5.000 euros a un bachillerato en un colegio privado, pues los debe tener para pagar la universidad. ¿O es que nosotros somos tan malos profesores que no valemos nada, que la universidad no vale nada? Por lo tanto, lo que tiene que hacer son tasas en función de la renta. El que no puede pagar, que no pague. Y el que tiene, que pague. Y que ese dinero recogerlo para dar becas, salarios. Porque pensar una cosa, la igualdad de oportunidades, primero, la igualdad de oportunidades en la universidad ya prácticamente está perdida. Pues la igualdad de oportunidades está en la enseñanza preescolar y primaria. Ahí es donde se consigue. La universidad ya no. Mis alumnos, más del 40%, tienen padres universitarios. Eso no es la media de la población. Por tanto, a la universidad no llegan todos. Pero aparte, el problema de que no lleguen todos no es tanto lo que cuesta la universidad, es el coste de oportunidad de estar 4 años sin ganar. Hay familias que no se lo pueden permitir. Si yo tengo 2 hijos, tenemos problemas económicos, ¿cómo puedo permitirme que mi hijo no esté trabajando y generando una renta? Por lo tanto, lo que hace falta no es tanto que no haya coste para estas familias, sino que puedan tener recursos para sustituir esa renta que dejan de ingresar a la familia. Y ese dinero podría servir para este tipo de becas, salarios. Solo una puntualización. Entonces, la universidad no sobra ni hay demasiado. Es otro problema el que hay que solucionar. Hay un problema de desajuste y, por lo tanto, lo que hay que hacer es que las empresas se den cuenta que un universitario aporta valor añadido. Cuesta más, obviamente, pero aporta. Y que las universidades se den cuenta de que no están solas en el mundo, de que no son el centro del universo, que el universo es mucho más grande que ellas y que, por lo tanto, tienen que amoldarse a lo que necesita la sociedad. Vale, muy bien, muchas gracias. Vamos a Cádiz. María, tú, adelante. Buenas noches. Con la subida de tasas universitarias, ¿habrá muchos más ninis, puesto que los jóvenes no todos pueden pagar sus estudios y lo tendrán que dejar? Como decía antes, yo creo que el problema de los ninis no es tanto un problema de que no tienen recursos para engancharse otra vez a la educación, sino que, por una parte, puede ser que están enganchados a una hipoteca y eso les impide, o sea, no es que no tengan dinero para pagar la educación, es que tienen que pagar la hipoteca sería lo primero que tendrían que pagar. Y el segundo problema es que a veces la gente piensa, bueno, la universidad, yo tengo 2 carreras, tengo amigos que tienen 2 carreras y no tienen trabajo. Y llevan años buscando trabajo. Entonces, ¿para qué me voy a meter yo en este lío? Para luego tener un trabajo que me van a pagar 800, 900 euros si es que lo encuentro. Entonces, ese sería nini también, porque no estudia y está buscando trabajo, pero como es tan difícil encontrar trabajo, no encuentra trabajo tampoco. Entonces, esta es una problemática compleja que tiene muchas aristas y que no es sencilla de resolver, pero que no implica necesariamente que la persona no esté haciendo un esfuerzo. O sea, esa persona no vuelve al sistema. Ojo, hay mucha gente que ha vuelto al sistema educativo. Hay jóvenes que salieron muy pronto, salieron a los 16, a los 17 años sin acabar la secundaria obligatoria, que están volviendo, estamos viendo tasas de retorno. Esta es una de las pocas cosas positivas que ha tenido la crisis. La crisis ha sido horrible en casi todos los aspectos, pero en este aspecto ha sido positiva. Pero solo pueden volver aquellos que no tienen la pesada carga de una hipoteca, de 2 hijos que tienen que alimentar, etc. Es que esta gente no se lo puede plantear. Tiene que buscar un trabajo sí o sí. Y tiene que encontrarlo, además. No solo buscarlo, tiene que encontrarlo. Gracias. Ayer, profesor, oiría usted que la Comisión Europea, que ha pasado como una noticia muy pequeña hoy en todos los periódicos, al menos los que yo he visto, la Comisión Europea instaba, pero que iba a obligar a los países para luchar contra el desempleo juvenil, sí, a que un joven con la carrera acabada no podría pasar más allá de 4 meses sin que tuviera un contrato de práctica, de actividades o que tuviera trabajo. Esto usted... Sí. La Constitución española dice que todo español tiene derecho a una vivienda digna y asequible. Ya lo entiendo. Y no hace falta que continúe hablando. O sea, un brindis al sol. Yo creo que sí, por desgracia. Huelva. José María. Buenas noches, señor García Montalvo. Mi nombre es José María. Tengo una empresa desde hace 10 años y en la coyuntura actual las pymes y los autónomos seguimos asfixiados por la falta de crédito, la voracidad recaudatoria de Hacienda y de la Seguridad Social, que son brutales. Con este panorama, ¿cómo pretende el Gobierno
que los jóvenes vean en el autoempleo una salida a las listas del paro? No, es una pregunta es una buena pregunta. Yo pienso que sería adecuado que los jóvenes tuvieran la impresión de que no les va a venir nada, o sea, que hay que esforzarse para que algo salga bien, que las cosas no salen bien como en la época de la burbuja todo salía bien, porque como había tanto crédito para todo, pues no había que esforzarse prácticamente para nada. Eso ya no está ni volverá, ni se le espera, ni queremos que vuelva tampoco. Por lo tanto, esa es la primera. Quiere decir que cuando nosotros llevamos encuestando jóvenes desde el año 95, tenemos una serie histórica muy larga. Y cuando preguntabas a los jóvenes, incluso en los años, a finales de los 90, mediados de los 90, durante los 2000, por supuesto, muchos jóvenes dicen que su prioridad sería ser funcionario. Que dices, bueno, claro, tiene un puesto de trabajo asegurado, pero cuando el cupo de funcionarios se haya acabado, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Qué hacemos entonces? Pues lo que no, digamos, esa visión de alguien me resolverá la situación porque yo haré una oposición y seré funcionario, es la que tenemos que ir cambiando un poco. ¿Eso qué quiere decir? Pues que hay que ser más emprendedor, que hay que esto que se llama cultura del emprendedor, etcétera, hay que alimentarlo. Obviamente, ¿qué sucede ahora? Que quizás es el peor momento para alimentar la cultura del emprendedor. ¿Por qué? Porque ese emprendedor, primero, no va a tener crédito para empezar a emprender y obviamente, normalmente no tiene dinero para empezar esa empresa. Sí, pero si le añadimos, si le añadimos que el gobierno te pone la zancadilla, le pongo un ejemplo muy sencillo. El recargo por pagar los seguros sociales ha pasado de ser progresivo, un 3%, un 5%, un 10%, porque un autónomo pague un recibo un día tarde, le suman el 20%. ¿Dónde está la ayuda al pequeño y mediano empresario? No la hay, pero no la hay porque el gobierno en estos momentos va con unas orejeras así enormes que dice reducir el déficit significa incrementar los impuestos. Y se lo incrementa a los autónomos, se lo incrementa a las grandes empresas que le aumenta, que le reduce, le elimina muchas de las desgravaciones que tenían, etcétera, que yo creo que era una equivocación tenerlas, pero se las está eliminando. Que le sube los pagos fraccionados, que, digamos, es que estamos todos en este círculo. Por eso tú dices, es que a los autónomos sí, a los autónomos, a los que no son autónomos, a las empresas, a la seguridad, en todos. Por lo tanto, es cierto lo que dices, este es un momento complicado para empezar un negocio, porque si te equivocas en la más pequeña cosa, Hacienda te va a venir la Seguridad Social y te va a cascar, tal. Pero eso no quita para que no intenta no equivocarte, sobre todo, y intentes montar algo en lo que tú te sientas realizado y que esté, sobre todo, ¿cuál es la ventaja del autoempleo? Que lo que haces es lo que te gusta hacer, que estás en lo tuyo. Que estás en lo tuyo seguro, porque si no, no montarías una empresa de eso, ¿no? Bien, vamos a Mar Barrera, a ver qué dicen las redes sociales. Mar, por favor. Muy buenas noches, profesor García Montalvo. En la red los jóvenes están desesperados, ven su futuro pues muy, muy turbio y además después del coste que supone estudiar, pues se encuentran en un callejón sin salida. Le traigo 3 preguntas que llegan directamente desde casa. La primera, ¿tan complicado es incentivar verdaderamente a las empresas para la contratación de jóvenes? Digamos, no es complicado en el sentido de que los jóvenes, como los contratas nuevos, entran con un salario más bajo y por lo tanto, de alguna manera tú podrías hacer, algunas empresas lo hacen, ¿no? Sustituyes trabajadores que tienen un coste más alto, los prejubilas, etcétera, los sustituyes por jóvenes. Lo que sucede es que el problema, el salario que pagas es muy, muy bajo y muchas veces no se corresponde al nivel educativo de la gente que tú contratas. Y si quieres pagar un salario bajo y no quieres que la gente se vaya, lo que haces es decir, pues a lo mejor necesitaría un universitario, pero como se me va a ir, pues contrataré a otra persona, ¿no? Y hay todo tipo de problemáticas en lo que es el empleo juvenil, hay todo tipo de problemáticas, de pequeños detalles, donde las empresas se fijan bastante y que son perjudiciales, algunos de ellos son perjudiciales para lo que es la contratación de jóvenes. Segunda pregunta, ¿puede dar su verdadera opinión sobre los préstamos bancarios a los estudiantes? Mi verdadera opinión, ¿qué quiere decir? Siempre doy mi verdadera opinión, suelo dar mi verdadera opinión sobre los préstamos a estudiantes. En España esta forma de financiar la universidad hasta ahora no era necesaria, por lo menos en lo que no fueran másteres privados, etcétera, porque las tasas eran bajas, incluidos en los másteres. Ahora empiezan a subir. ¿Qué experiencia tenemos nosotros de otros países? Estados Unidos. En Estados Unidos, en estos momentos hay un problema enorme
con toda la deuda que tienen acumulado los universitarios de haber hecho su carrera, porque allí no es como aquí. Allí, hacer cada año te puede costar, incluso en una universidad pública, 12.000, 15.000, si te vas a una privada, 50.000, 40.000 dólares por año. Eso quiere decir que al acabar tu carrera llevas una mochila que pueden ser 150.000 dólares, 200.000 dólares más los intereses generados. Y eso está provocando unos problemas enormes, porque igual como las hipotecas subprime se paquetizaron, los créditos de estos estudiantes se han paquetizado también. Por lo tanto, es exactamente lo mismo que la subprime está sucediendo ahora con los créditos a los estudiantes. Yo diría, ojo, esto no es la panacea, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado porque podemos meternos en un lío tan grande como el que tiene Estados Unidos. Yo creo que habría que mirarles a ellos e intentar evitar esos errores. ¿Y la tercera y última, cree justo que un delito como el que ha cometido presuntamente Díaz Ferrán se pague con una fianza? Nunca, los delitos nunca se pagan con una... La fianza, digamos, es para una garantía de que ese señor, si es puesto en la calle y desaparece, pues se pueda recuperar parte de ese dinero. Pero la fianza, obviamente, luego se verá lo que tenga que pagar en función de cuál sea el resultado del juicio. Lo que está claro es que en España los juicios de cuello blanco, como se comentaba antes, son muy distintos. En Estados Unidos, recordemos, Al Capone fue a la cárcel por un delito fiscal, no por matar a 500 personas, fue por un delito fiscal. En Estados Unidos, Madoff no saldrá de la cárcel nunca. Nunca saldrá de la cárcel. Y le han incautado absolutamente todo. Nada de alzamientos de bienes. Allí no se van con chiquitas. Cuando dejas de pagar un cheque, puedes ir a la cárcel. Aquí dejas de pagar un cheque. Aquí la propia administración hace una ley de morosidad que ella misma no cumple. Este es un país donde tiene muchas leyes, pero nadie las cumple. Y si son leyes de estas económicas, pues bueno, pasa poco. Precisamente para hablar de temas judiciales, está con nosotros esta noche el decano de los jueces del Málaga, José María Páez, al que damos ya la bienvenida. Bienvenido. Muchas gracias. Le presento al profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Que ha dicho cosas muy interesantes, ¿verdad? ¿No le ha parecido? Yo creo que sí. Yo no sé si se ha quedado con ganas de decir algo. Sí, muchas cosas. No, pero no. algo que, porque no se lo hemos preguntado, ¿usted venía con la intención de decir algo? Si lo quiere decir, es el momento. No, creo que... No, yo lo único que diría es, hay esperanza. Hemos estado aquí antes ya. Sí, pero... no es la primera vez que pasamos por aquí. Y yo creo que hay esperanza y que lo que tenemos que hacer es hacerlo bien esta vez. Dice que quería decir muchas cosas. Sí. Será ocasión para volverlo a invitar. Muy bien. Gracias por venir. Un aplauso para el profesor. Bien.